Hola, hola a todos. Me llamo Nati y voy a continuar con el curso de bisutería y hoy voy a hablar de las agujas para enfilar abalorios, cuáles son y para qué se utilizan cada una, ¿vale? Bueno, las que yo suelo utilizar siempre son estas dos, las del número 10 y la del número 12. Estas agujas, aquí tenéis la foto para que veáis. Son agujas que miden aproximadamente de largo unos 5 centímetros y el número, si es alto, la aguja es mucho más fina. Es decir, si es del tamaño 10, la aguja, aunque sea de enfilar abalorios, es un poco más gordita que la del número 12, ¿vale? Esta que tengo aquí es de ojo grande, que se llama. Os dejo aquí también para que veáis en la foto. Y esta otra que tengo aquí es básicamente para, bueno, perdón, esta también es de largo de unos 5 centímetros. ¿Veis? Y esta que tengo aquí mide 9 centímetros. Estas generalmente también son finas y de enfilar abalorios. No sé si la veréis bien. Bueno, ¿veis? Tiene el agujerito, como podéis ver, para poder enhebrar perfectamente cualquier hilo. Y se utiliza principalmente para cuando vais a coser en telar, porque al ser bastante larga, pues te caben aquí cantidad de cuentas, la verdad, cantidad de cuentas. Y es muy fino, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a deciros para qué vale cada una. Bueno, mirad, aquí tengo la aguja de enfilar abalorios del tamaño 12 y es la más fina que hay, la más fina que hay. ¿Y para qué sirve esta? Pues principalmente para las cuentas más chiquitinas, porque es, digamos, la que entra muy bien por el agujero. Estas son las cuentas más chiquitinas que hay. Son diminutas, de verdad, no llegan ni a 2 milímetros, muy chiquitinas. Y bueno, pues este tipo de aguja precisamente vale para este tipo de cuentas y te permite hasta unas 3 veces pasar por ellas, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las del tamaño 10-0. Estas son un poquito más gorditas, muy poco más, no creáis, pero valen perfectamente para cuentas, pues por ejemplo, como estas que son de cristal checo, las utilizo muchas veces en mis vídeos, ya lo sabéis. Últimamente, bueno, he hecho bastante, sobre todo en collares y pulseras de mostacilla checa, como la llamáis también vosotros, ¿vale? Y no solamente para este tipo de cuentas, sino para cualquier cuenta que sea grande. Yo para las chiquitinas os aconsejo la 12, la del tamaño 12, pero para el resto de las cuentas esta que es del tamaño 10, ¿vale? Esta aguja es la que tiene el ojo grande, que se llaman precisamente así, de ojo grande. A ver si lo veis, ¿veis cómo se abre? Bueno, por ahí entra perfectamente bien el hilo. ¿Para qué usaría yo esta aguja? Pues básicamente menos para las pequeñas, también la puedes utilizar para el resto de las cuentas. Para las más chiquitinas no, solamente la que os he dicho anteriormente. Pero esta, la ventaja que tiene es que al tener el ojo grande, pues podéis enhebrarla pues perfectamente bien. Y yo, pues a mí me gusta, por ejemplo, utilizarla cuando uso hilo elástico. El hilo elástico es, bueno, imposible prácticamente enhebrar en estas otras agujas, pero en esta de ojo grande se puede enhebrar perfectamente. Y por último, la que os he dicho que es la más larga, que mide 9 centímetros y bueno, pues se cogen cantidad de cuentas con ellas, cantidad. Bueno, aproximadamente, bueno, para que veáis, porque todo esto es cuestión de práctica, ¿vale? Ir cogiendo las cuentas, dices, oh, qué rápido las coges. Bueno, pues no os preocupéis que con el tiempo y la práctica lo vais a coger tan rápido como yo o más. ¿Qué ventaja tiene? Pues como os he dicho, que se pueden enfilar, bueno, un montón de cuentas aquí, por lo menos 20. Y el agujerito que tiene, ¿veis? Para poderlo enhebrar, el hilo, aquí como precisamente para telar podéis usar el que queráis y aunque sea un poquito gordito no pasa nada. Bueno, pues ¿qué ventaja tiene este tipo de agujas? Pues precisamente aparte del hilo, claro, diréis, esto es muy gordo
y cuando va a pasar por el agujerito, pues vamos que, a ver, que os explico. Cuando va a pasar por el agujerito de la cuenta, aquí veis, haría tope y no pasaría, porque claro, es bastante más gordito. Bueno, pues esto, en el momento que pasas la primera cuenta, veis, se cierra, no sé si lo veis, y me quedaría pues igual de finito, igual que estas agujas de aquí. Y luego pues es muy fácil, simplemente metéis otra aguja, un poquito así la tijera, y volveríamos otra vez a hacerle un poquito más, o sea, gordito como estaba al principio, ¿vale? Bueno, lo trabajáis hasta que se vuelve a abrir otra vez, que se hace muy bien, no os preocupéis, aunque a mí ahora mismo no me salga, la verdad es que se vuelve otra vez a hacer el agujero grandecito y podéis seguir trabajando con ella. Y además, la verdad es que son bastante duraderas este tipo de agujas. Todas son de acero inoxidable y es verdad que hay muchas marcas en el mercado, pero yo he usado varias y de verdad a mí las que me gustan son estas. Para mí son bastante resistentes y no se me rompen como otras me ha pasado, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis las 4, como veis, de la más finita a la de telar, que como podéis ver también es bastante fina. Muy importante. Diréis, ¿y de las 4 cuál me aconsejas? Vamos a ver, esta es la más fina y por supuesto, siendo la más fina te vale para cualquier tipo de cuenta, para cualquiera. Pero yo generalmente casi siempre uso más la del número 10, a no ser que trabaje con esas chiquitinas, porque no se suelen trabajar muy a menudo con ese tipo de cuentas, ¿vale? Con las que son tan pequeñitas, la verdad es que es difícil trabajar con ellas porque es que son muy chiquitinas, la verdad. Pero de estas 3, por ejemplo, pues ¿con cuál me quedaría yo? Bueno, pues si queréis, empezáis por ejemplo con la del ojo grande. No vais a tener problema de enhebrar la aguja y os va a pasar por cualquier tipo de cuentas, a no ser, como os he dicho, por las más pequeñas. Y bueno, pues creo que no tengo nada más que deciros y bueno, pues que compréis la que compréis, pensar que tiene que ser como mínimo de 5 centímetros de largo para que podáis precisamente enfilar estupendamente bien cualquier avalorio, ¿vale? Bueno, pues nada más por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, deditos arriba, que os suscribáis a mi canal Nati Desic. Un beso a todos, gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Adiós.